Vamos a pasar a la primera entrevista de esta jornada de viernes. Recordemos que el segundo semestre presenta un aumento considerable de los homicidios, con un total de 168. También crecieron las muertes dudosas, una cada 48 horas. Con estos datos, el diputado Frente Amplista Sebastián Valdomir consultó al ministro de Interior, Luis Alberto Heber, si el gobierno declarará la emergencia por muertes violentas en Uruguay. Así que bueno, le damos los muy buenos días Valdomir a Sebastián Valdomir con B corta. Buenos días. ¿No? Con B corta, efectivamente. Con B corta, porque a veces ¿Son de lo distintos he lugares? visto con B larga también. ¿Son distintos los Valdomir? ¿Son de distintos? No, aparentemente se registraron de manera distinta al ingresar al país, provenientes de la península ibérica, provienen de una zona común, pero bueno, hay Valdomir desparramados por todo el Uruguay, algunos con B larga y otros con B corta. Claro, y ahí depende cómo se haya inscrito en el momento. En Y ahí se generan como en otros apellidos las dos ramas, ¿verdad? Sí. Bueno, Valdomir, ¿qué opinión entonces te merece este incremento? ¿Y hay un planteo ya formal al ministro y una respuesta al respecto? Nosotros le planteamos en el día de ayer, en el día miércoles, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que está tratando la rendición de cuentas. El penúltimo ministerio que fue el Ministerio del Interior, y lo que tuvimos que analizar allí fue el comportamiento de la seguridad pública en el año 2021. Y lo que le planteamos al Ministerio del Interior, y particularmente al ministro Heber, es si efectivamente habían habido una baja en los homicidios y en las muertes violentas en el año pasado, dado que hubo un comportamiento bien diferencial entre lo que fue el primer semestre durante la pandemia con respecto a lo que fue el segundo semestre. Y en ese sentido, lo que nosotros le consultábamos es si efectivamente había habido una baja en los homicidios, porque en ese segundo semestre el comportamiento de las muertes violentas se había disparado, y eso se confirma además en el primer semestre de este año 2022. Recordemos que el concepto de emergencia en seguridad pública viene de la propia coalición de gobierno, es el punto 6 del compromiso por el país, que la colocó como un elemento de campaña electoral. Y bueno, a los pocos días de haber asumido el gobierno se declara la pandemia y la emergencia sanitaria tiene una baja, un impacto a la baja en todos los delitos, hurtos, rapiñas, también lo que tiene que ver con homicidios. ¿A qué se refieren como emergencia en el compromiso por el país? Bueno, en ese contexto yo no sé cómo lo promocionaba o cómo lo explicaba la coalición. Lo que nosotros le preguntamos es si no son necesarios más recursos, no solo del Ministerio del Interior, sino por ejemplo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, en la Junta Nacional de Drogas, un conjunto de otros organismos que hacen a la seguridad pública y que en esta rendición de cuentas no reciben nada de presupuesto, porque solamente el presupuesto va, o el incremento presupuestal va solamente a salario policial. Entonces nosotros le colocamos este interrogante al ministro, porque es un tema que preocupa también a la población, no es algo que nosotros querramos medrar con más muertes o menos muertes, es un tema muy delicado, muy sentido para la población uruguaya, y no es el sentido ponerse a discutir en ese sentido. Claro, y cuando tú decís más muertes, menos muertes, y en lo delicado del tema, lo hemos hablado acá en la mesa montones de veces ya, ¿no? Con autoridades del ministerio, representantes de todos los sectores, y está mal tipificar los tipos de muertes, ¿no? De muertes violentas. Capaz que, no sé, se me ocurre que previo a la campaña, cuando se hablaba de más seguridad o la seguridad como una emergencia, seguramente no, estoy convencido que por ahí se apuntaba a otro tipo de inseguridad que es distinta de la que vemos hoy. O sea, según los datos que se reflejan hoy, gran parte de las muertes violentas que se están dando hoy son producto de enfrentamientos entre bandas, de las cuales, ojo, con esto no quiero minimizarlo porque el otro día pasó un tema en una escuela, ayer Leo hablaba de justamente un enfrentamiento eran más de 10 personas en un barrio, seguramente entre bandas con balaceras, de las cuales te pueden pegar a ti, a mí, a cualquiera, y eso es un tema de inseguridad también, y obviamente todo lo que tiene que ver con muertes violentas por conflictos intrafamiliares o violencia doméstica, que son... Cambia, me parece, ¿no? El tema de la inseguridad hace 2 años y medio o 3 atrás a lo que es el perfil de muertes ahora. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Sí, yo coincido con ese análisis y con esa caracterización que tú lo haces. Todos los datos que nosotros manejamos son del Observatorio del Ministerio del Interior, así que eso para descartar cualquier tipo de cuantificación paralela. Pero, por ejemplo, los propios datos del observatorio muestran de que los homicidios explicados por
confrontaciones entre bandas del narcotráfico viene bajando. Bajó del 19 al 20 y del 20 al 21. Evidentemente que cuando se ataca de manera frontal al narcotráfico o al microtráfico, se generan pero dinámicas bajan números, de violencia. pero puede haber más muertes en el enfrentamiento. Eso puede... Es real, pero claro. el porcentaje explicado por conflictos entre criminales ha venido porcentualmente bajando, pero por lo menos también sube por motivos desconocidos. Claro. Estamos en el 21, estamos un 18% de que los homicidios no tienen causa aparente. Y el otro elemento que nosotros le marcamos al Ministerio es que han aumentado en el 2021 de manera muy llamativa las muertes dudosas. Según un informe de la Fiscalía General de la Nación, en el año pasado tuvimos una muerte dudosa cada 48 horas, 175 muertes dudosas. Entonces, lo que le preguntamos al ministro es, ¿bajaron los homicidios o aumentaron las muertes dudosas? Y sin ningún tipo de segunda intención a la pregunta, porque el dato duro que nosotros nos tenemos que referir es al incremento llamativo de las muertes dudosas. Si utilizamos el concepto de muerte violenta, que son los homicidios más las muertes dudosas, más o menos están estabilizados. Y lo que hay es un movimiento adentro de ese dato, de una baja de homicidios, 300 homicidios en el 2021. Si eso lo medimos con respecto al 20, sí, efectivamente hubo una baja relativa, pero el segundo semestre la situación ya con pandemia normalizada, los datos de muertes violentas se disparan, ¿verdad? Pensando en este contexto, acá hemos hablado un montón de qué mecanismos se pueden utilizar, ¿no?, para bajar estos homicidios, patrullaje, controles. ¿Cuáles son las áreas que crees que cree el Frente Amplio que se deberían reforzar para la disminución de los homicidios? El tema del patrullaje sin duda que es un cambio que este ministerio ha impulsado con respecto al anterior. Antes, las asignaciones del programa de alta dedicación operativa, el patrullaje, el PADO, se asignaban según la cantidad de denuncias que se recibían, ¿no? Bueno, mayores denuncias en una zona, había más patrullaje ahí. Ahora se hace de una forma un tanto aleatoria, según lo que nos explicaban las autoridades de la policía, del ministerio, y además nosotros lo que vemos también es, según los propios datos oficiales, una baja de las horas operativas, ¿no? Las horas operativas son aquellas que se dedican específicamente a persecución, prevención e investigación de delitos. El 2021 muestra una baja con respecto al año anterior, en el entorno de un 5%, es un porcentaje de 62% que el año pasado la policía dedicó específicamente a horas operativas de prevención, seguridad e investigación. Eso también nos llama la atención porque si bajan los delitos y el tema seguridad es una preocupación para toda la población y para el gobierno, bueno, debería haber más patrullaje, con más equipamiento, tablets, patrulleros y más horas de los policías haciendo la tarea de prevención y de represión del delito. ¿Es un tema solamente económico de presupuesto o es un tema de gestión? Porque a veces, digo, la plata capaz que obviamente siempre es necesaria, pero a veces puede haber plata suficiente y después igual en la gestión las cosas no funcionan. El año pasado todavía en las explicaciones que nos da todo el Poder Ejecutivo está todo muy impregnado de lo que fue la emergencia sanitaria y lo anormal que fue nuestra vida el año pasado, ¿no? Con áreas enteras de trabajos que no iban a los lugares laborales, reducción de horas en materia de escolarización de los gurises, no había espectáculos deportivos en una parte del año. Pero si utilizamos el segundo semestre como un indicador cercano a la normalidad y que se confirma en este primer semestre de este 2022, a nosotros lo que nos parece es que hay una ausencia presupuestal importante, sobre todo para aquellos organismos que deberían colaborar con el Ministerio del Interior en hacer esta sociedad más segura, ¿no? El Poder Judicial hace un pedido al Ministerio de Economía en esta rendición de cuentas y recibe 0 de incremento para 23 y 24. Una de las cosas para las que pide plata el Poder Judicial es para instrumentar la ley de violencia basada en género, que es en el entorno de 15 millones de dólares para el año 2024. Bueno, no recibe nada el Poder Judicial para el 23 y el 24. Y vaya si el tema doméstico, lo que vimos ayer, lo que tú mencionabas hoy, es un tema de seguridad pública. Las denuncias de violencia doméstica intrafamiliar no han bajado, sino que se han mantenido estables y son muy altas desde hace muchos años. El femicidio de ayer, este hombre que mató a su ex esposa frente a sus hijos, tenía medidas cautelares también, ¿no? ¿Te preocupa cuál es tu análisis también como sociólogo, ¿no? de estas situaciones que van en aumento y están en aumento los casos de femicidios y las denuncias también? Las denuncias no han bajado.
por ejemplo, en el caso de las tobilleras, que es el mecanismo por el cual se trata de mantener en cautela, sí, un control por lo menos. o controlada la denuncia, ¿no? Porque no quiere decir de que toda la persona que tenga una tobillera se convierta en un potencial agresor, o en un potencial homicida. El tema es que, por ejemplo, las tobilleras se costearon con fondo COVID. Ahora el fondo COVID termina, y cómo se van a costear las tobilleras que valen su buena cantidad de recursos y de dinero para los próximos años. Porque, como decía ella, las denuncias no han bajado. Las denuncias se mantienen en un número muy alto, más de 30.000 denuncias al año. Los femicidios es un comportamiento de violencia extrema entre varones hacia mujeres, madres, muchas, genera un impacto en esos niños, en esa familia, en ese barrio, que es impresionante tratar de ir a resolver de alguna manera y mitigar el impacto emocional, social que eso genera. Y no lo hemos logrado reducir tampoco. Vamos en un número preocupante y seguramente lleguemos a fin de año con un número de... Ojalá me equivoque y no se tome esto como una anticipación, un pronóstico, pero los números son tendencias, digamos, y ya vamos más de 20 muertes por femicidio. Sí, Sebastián, se va a llamar una licitación ahora por muchas tobilleras más antes de fin de año. Sí. Yo descarto de que acá hay una buenísima intención de la oposición de mejorar la situación para todos, ¿no? Pero ¿cómo hacer? A mí lo que hace ruido, y me imagino que le hace ruido a la coalición, es que no parezca un planteo cínico, ¿no? Porque en el 2018 hubo la misma cantidad de homicidios y no se llamó ninguna emergencia, y no se llamó ninguna emergencia, y ahora sí, ¿no? Entonces, ayer el ministro decía que parecía una suerte de plan marketinero, ¿no? Entonces, me parece que es interesante por el lado de que no sean giles, llamen a emergencia si consiguen más plata. Y entonces ahí es para mí la fricción se genera allí, ¿no? Porque la gestión de 15 años del Frente Amplio frente al Ministerio del Interior no fue buena, ¿no? Crecieron, el presidente Vázquez nos prometió una baja del 30% en las rapiñas y subieron, o sea, subieron todos los delitos. Y acá en esta gestión, que si bien se dispararon los homicidios, quizá los delitos que más nos incumben a los que estamos acá, que son la rapiña, los hurtos, bajaron, ¿no? No hay muertes de primera y muertes de segunda, como bien decía Daniel, ahora los tiroteos que se están armando, tiroteos de 10 minutos, ¿no? Son increíbles, ahí te puedes llegar un chumbo en la cabeza en cualquier momento. Pero a mí me interesaría que el Ministerio tuviese más recursos para todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque, repito, descartamos la buena intención y no es un pasado de factura, ni tampoco se pretende ser cínico, ¿no? Algunos actores de la oposición sí lo parecen, ¿no? Porque tienen una predica que realmente... lo que estás planteando vos, a mí me parece lógico, ¿no? Buscarle por ese lado saquemos más plata y busquemos si podemos capacitar, tener más recursos, sí, y más recursos en áreas que tengan que ver con la prevención, porque, o sea, obviamente... Pero es muy difícil prevenir que este hombre vaya... claro, vaya pero en el tema de la justicia, ¿no? de género, no vas a tener un policía, la justicia, ¿no? después que pasó algo, o sea, ya pasó, se definió, ya hubo una muerte que lamentar. Digo, es difícil a veces desde el vamos, claro, pero es un tema, salvo que medie una denuncia, pero saber que hay un conflicto... Que Sebastián, como sociólogo, no es solo un potestad del Ministerio del Interior, ahí termina de educación, un tema de educación, un tema... Es mucho más complejo. El ministro respondió eso y dijo, bueno, nosotros acá le estamos asignando más plata al MIDES, más plata a la educación, y eso nosotros lo saludamos. Más recursos para la educación, para la salud, para la prevención en drogas, nos parece que va en el camino correcto. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente con la seguridad pública, el Ministerio del Interior está muy solo en este sentido. Y no es solamente por la vía de darle recuperación del salario a la policía, que es necesario como a todos los trabajadores de este país, y más a ellos que exponen su vida para cuidarnos, sino que hay otras áreas fundamentales de lo que hacen en la seguridad pública y la convivencia que no están teniendo la misma contemplación. El tema de los adolescentes infractores, ¿no? 300 gurises que están hoy privados de libertad, cuando ¿salen mejor o salen igual que como entraron? Eso, cuando el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente viene y dice no tenemos recursos para llegar a fin de año, evidentemente hay un problema de gestión,
o un problema de que se asignaron menos recursos de los Viste necesarios. qué interesante lo que propuso Néstor García, ¿no? De poder Sí, ingresar a la sí, Fuerza sí, Armada. lo mencionaron, es importante que se le den chances y horas de acompañamiento a esos chiquilines, porque en algún momento salen y son parte de nuestra sociedad y están con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, etc. Sí. Y lo mismo pasa con las personas privadas de libertad en este país, ¿no? Tenemos 14.000 presos, ¿no? Ha aumentado, como bien decía, la represión del delito, se reprime y se evitan más hurtos, más rapiñas. El tema es qué Entonces, pasa después. hay gente que está hoy privada de libertad. El ministro nos decía que está tratando de generar los recursos para tener 3.500 plazas más antes de que termine este gobierno para evitar el hacinamiento. Pero el propio comisionado parlamentario para el sistema penitenciario nos dice que van a haber cerca de 20.000 presos en el 2024. O sea, si tenemos 14 y pasaríamos a 20, 3.500 plazas no resuelve todavía el hacinamiento. Y esa gente que está en una prisión o privada de libertad, en algún momento va a salir a la sociedad y tiene que salir con intenciones de rehabilitarse, de tener una vida laboral, familiar y no volver al camino del delito. Bueno, ahí podemos estar incubando un problema mucho mayor. Es más, ahora se ve de que muchos problemas que se originan en la cárcel, por ajustes de cuentas, deudas entre delincuentes, se transfieren afuera, porque las familias se ven hostigadas, se ven chantajeadas a hacer determinado. Bueno, aquí hay un problema de violencia intracarcelaria que la tenemos como resultado y consecuencias a nivel social. Nosotros no hicimos un La planteo. fórmula mágica no la tienen porque Nadie. en 15 años no pudieron resolver. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ahí va. Y el ministro lo reconoció, dijo, nosotros entendemos que haya gente que estudie con otra cabeza para adelante la situación de la seguridad. La emergencia es un concepto que colocó la coalición y yo le pregunté si, pasada la pandemia, no ven ahora motivos para que haya como un trabajo interinstitucional mucho más potente para tratar de evitar por lo menos que sea una escalada, y el primer semestre de este año nos mostraba eso, con 188 homicidios, que se corte de alguna forma esa escalada de violencia. Le pregunté por el departamento de Rivera también. En el departamento de Rivera hubo más homicidios en el 21 que el 20. Y en el día antes de ayer hubo otro homicidio en Rivera y vamos camino a tener más muertes violentas este año que el año pasado. Le preguntamos, él se siente involucrado, porque aparte él fue diputado por Rivera en sus orígenes, decía que hay una dinámica, sobre todo de bandas brasileras que utilizan la frontera como zona de operación. Bueno, ¿cómo se hace para apoyar a la policía de Rivera, a la fiscalía? Se va a generar una fiscalía especializada en narcotráfico y delitos violentos en el departamento de Rivera, nos parece bien. Y nosotros estamos para arrimar y apoyar. No dudamos de los datos del observatorio, ¿no? Todos los hemos utilizado. El responsable del observatorio ahora es el mismo que era antes. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa, a la par de lo que le preocupa a la población, es la cuestión económica en general, de que haya mejores empleos, mejores salarios, pero también a una porción de nuestra población le preocupa la situación en seguridad de una manera razonable y nosotros queremos por lo menos atender eso. Y como sociólogo, ¿qué aspectos considerás que están en juego con el aumento de lo que es la violencia doméstica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene cambiando en la cabeza de la gente, en la cultura de la gente, para que es un tema que obviamente que hay que hincarle el diente, que está faltando prevención, pero desde dónde entrarle a este tema? Y hablando de emergencia, recordemos que en su momento se declaró la emergencia en esta materia y tampoco ha cambiado mucho. Resultó. Ahí en la situación nosotros lo planteamos y escuchamos las explicaciones de la directora de InMujeres, Mónica Botero, que es una persona que trabaja este tema hace mucho tiempo, y ella lo que nos decía es que este año se está terminando de hacer la convocatoria para una auditoría general de todo el sistema de respuesta a las denuncias de violencia doméstica. Recordemos que son múltiples políticas, ¿no? El 0841-41 que las mujeres pueden llamar 24 horas, antes no era todo el día, ahora se puede llamar y hay atención 24 horas telefónica. Los subsidios de alquiler si una madre con sus hijos se tiene que ir a una solución habitacional de emergencia. Bueno, lo que creo que falta es una lectura en conjunto, que es por primera vez lo que nos decía Botero se va a hacer en este país, de todos los dispositivos que atienden las denuncias, un seguimiento mucho más
de alguna manera priorizado de los defensores públicos que no reciben, otra vez por el Poder Judicial al no recibir presupuesto, no reciben un incremento para que haya más abogados defensores públicos, que son muchas veces los que reciben esas denuncias para el acompañamiento a esas situaciones familiares, a esas mujeres, a esas denuncias. Bueno, ahí lo que se necesita, sobre todo, es un entendimiento más profundo de las raíces de la violencia, ¿no? Sobre todo que haya esa posibilidad de que cuando una pareja se termine no degenere luego en tomar de rehenes a los gurises o también que haya violencia física. Entonces, una vez que hay una denuncia, bueno, se desencadenan un conjunto de mecanismos de prevención y de tratamiento que tienen que ser ajustados, ¿no? Porque no quiere decir de que todos los divorcios que se hacen en este país o de estas separaciones generen situaciones de violencia. Por supuesto que no. Pero ahí hay elementos que tienen que ser desde el poder político mucho más analizados de manera más precisa. Estamos discutiendo ahora el proyecto de tenencia compartida o de corresponsabilidad en la crianza. A nosotros no nos parece que esa sea una buena manera, por ejemplo, de resolver estos temas. En realidad necesitamos una mirada mucho más integral de la violencia intrafamiliar. Van a pasar muchos años, al menos esas son las experiencias internacionales que yo he leído, a que empiecen a bajar las denuncias y a que empiece de alguna manera a considerarse que la violencia intrafamiliar es un comportamiento que genera impacto sobre todo en las generaciones más chicas, en nuestros hijos, en los gurises, y que eso empiece a remitir y a tratarse de otra manera. La violencia está instalada en la familia, para las mujeres suele ser el lugar más violento y en definitiva esperamos que haya el resultado de esa consultoría externa a Inmujeres y al Ministerio de Desarrollo Social para detectar dónde hay malos funcionamientos para tratar niños estos y temas. para adultos mayores. Sí, El ámbito del hogar es el peor. Bien cortito, que ya estamos cerrando, pero unas palabras sobre el anteproyecto de la reforma de seguridad social, que ya el Frente Amplio lo está analizando. ¿Cuáles son tus opiniones? Es un documento de 307 artículos, nosotros empezamos a leerlo el fin de semana. Quien escribió este proyecto, el contador Saldain, estuvo 9 meses escribiéndolo con un equipo trabajando full time. Hay áreas de complejidad importantes. Nosotros tuvimos una primera lectura general del documento. Evidentemente se derogan muchas disposiciones anteriores, se generan un marco de gobierno distinto para la seguridad social. Ahora ya no va a ser solo el BPS, la SAFAP, va a haber una agencia por arriba, una agencia que depende directamente del Poder Ejecutivo. A nosotros nos parece que esto todavía va a tener bastantes intercambios en el seno de la propia el oficialismo, de la coalición. El propio general Manini ya salió a decir de que tiene algunos reparos y que va a hacer propuestas. Entonces, nosotros estamos esperando que llegue al Parlamento un proyecto para terminar de analizarlo en profundidad y que se empiece a ver un debate más concreto. Así, bueno, qué artículos se llevan, qué artículos se modifican y cómo se va a terminar votando. ¿El PIT se adelantó en hacer estas críticas? Bueno, el PIT-CNT tiene sus propios servicios y sus propios analistas, sobre todo la gente que participó en la comisión de expertos, tanto el PIT-CNT como la Organización Nacional de Jubilados y las empresas participaron en la comisión de expertos, entonces nos llevan un año de anticipación leyendo todas las actas, leyendo el libro del contador Saldain, que también es importante porque se nota mucho paralelismo entre la reforma, el anteproyecto y lo que él escribió en su momento. Entonces nos lleva un tiempo ganado a los políticos, digamos. A nosotros nos preocupan algunas cosas, seguramente esto para otra entrevista. Nosotros estamos estudiando el anteproyecto, pero bueno, para subir jubilaciones mínimas y pensiones mínimas no se necesita hacer ninguna reforma. Eso se hace por decreto y este gobierno ha cambiado el criterio de cómo se hacía antes. Ahora te dan un aumento a cuenta de lo que se va a aumentar a principios de año, te lo hacen a mediados de año y te lo descuentan luego. El Frente Amplio lo que te daba como aumento a mitad de año no era a cuenta. Y bueno, así crecieron las jubilaciones mínimas, ¿no? Digo, bueno, como tú decís, es extenso, hay mucho para analizar y ya llegará el momento de los debates correspondientes. Sebastián Valdomir, un gusto, gracias por haber estado. Con V corta. Muchas gracias. Valdomir. Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes. Muchas gracias.